tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión Stentalengel online, organizada por la Fundación ASTI en colaboración con la Junta de Castilla y León. Hoy tenemos el placer de contar con un elenco de primer nivel de nuestro partner colaborador GSK para traer una sesión y un taller muy práctico sobre liderazgo y gestión de la crisis del coronavirus en los tiempos actuales. Hemos congregado, gracias a su colaboración, a mujeres que están teniendo una responsabilidad en la gestión de la pandemia en su compañía, y vas a tener la oportunidad de conocer diferentes roles profesionales y también conocer cómo una compañía líder en el sector está también trabajando con toda su energía para aportar soluciones ante la pandemia. Nuevamente quiero agradecer la colaboración de los partners estratégicos del proyecto Stentalengel, hoy especialmente a la compañía GSK y también, por supuesto, a la Fundación ASTI, a la Junta de Castilla y León, ASTI Mobile Robotics, la fábrica Veloreal en Burgos y, como siempre, la Universidad Isabel I, que nos permite tener esta plataforma para la sesión online de esta tarde. Y sin más, os dejo con Carmen y con María Casado de GSK para dar inicio al taller esta tarde. Bueno, María, voy a llegar un pequeño vídeo de la planta. Así que, si te parece bien, voy a compartir la pantalla para que podamos ver este pequeño vídeo. Muy bien. Bienvenidos a GSK, una compañía en la que trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas. Desde nuestras instalaciones, suministramos a más de 100 países en todo el mundo y cada día 70 millones de personas se sienten mejor gracias a nuestros medicamentos. Somos planta estratégica en la fabricación de productos para el tratamiento de enfermedades respiratorias. Fabricamos más de 1.000 millones de componentes para el VIH, Parkinson y hipertensión. Estamos orgullosos de ser fábrica piloto en numerosos proyectos de la compañía. Nuestro equipo está orientado a la mejora continua de todos los procesos. El análisis químico y 6.000 microbiológicos al año garantizan que nuestros productos cumplen con los requerimientos de las principales agencias reguladoras. Pero la fuerza de GSK no solo reside en mecanismos, sino también en cómo lo hacemos, con responsabilidad, con energía, con pasión, con dedicación, invirtiendo en programas de aprendizaje que se renuevan constantemente, favoreciendo el desarrollo del potencial de un gran equipo, siempre comprometidos con la seguridad, buscando la máxima calidad para ofrecer un suministro óptimo al paciente. Pero nuestro compromiso va más allá de nuestra misión como compañía. Es conseguir que la gente haga más, se sienta mejor y viva más tiempo. Así es GSK. Compañía con un objetivo, tú. Millones de pacientes en todo el mundo confían en nuestros productos y en nosotros. Pensamos en ti. Y porque GSK nunca nos detenemos. Seguimos trabajando 4 horas, siempre nos sentimos. Muchísimas gracias por toda la información que nos habéis hecho llegar y yo creo que, sin más, te voy a dar paso.
¿Te parece bien, María? Perfecto. María, Muy bien. para que lo sepáis, ha sido la persona líder que ha llevado adelante este comité de crisis, y yo creo que ella nos va a poder ofrecer una visión desde el punto de vista empresarial de lo que supone, pues, un hecho tan relevante como este. Así que, por favor, María, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Me veis bien? ¿Sí? Sí, porque estoy compartiendo vídeo y digo, no sé si... Porque estamos viendo tu pantalla, creo, entonces... No, No se no, María, no ve, vemos María. tu imagen, no. Ah, porque antes se veía. Bueno, voy a comenzar. En cualquier caso, sí que está, bueno, está compartiendo. No sé por qué no funciona, porque yo veo a Beatriz, veo a Cristina Fernández. No entiendo muy bien. Vuelve a settings, si no, María, Que no activar funciona. la cámara. Joder, es que me da un poco de... si nos hemos visto antes. Ah, bueno, si no comienzo igualmente, para no alargarnos más. Ya. Venga, fenomenal. Sí. Vale, pues bienvenidas a todas. Supongo que sois mayoritariamente un auditorio femenino. Quiero, en nombre de mis compañeras, de todas las que vamos a hablar hoy, pues daros la bienvenida y daros las gracias por haber tenido este interés, por venir a escuchar un poco nuestra vivencia en la gestión de esta crisis. Somos una parte de la representación femenina de un grupo enorme de personas que hemos estado trabajando como equipo en esta gestión de la crisis, y un poquito coordinando este equipo he estado yo, y por eso soy la primera que comienzo a hablar, ¿de acuerdo? Mi nombre, como ha dicho Carmen, es María Casado. Mi titulación: yo soy ingeniero químico de profesión. Casi toda mi vida profesional me he dedicado a la mejora de procesos, y bueno, pues como parte de mi desarrollo profesional ahora mismo me encuentro liderando el equipo de prevención y medio ambiente, de salud, prevención y medio ambiente de la fábrica de Aranda de Duero. No os voy a decir nada que no sepáis en cuanto a la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo una de las crisis más importantes de nuestra historia reciente, que está teniendo y ha tenido un gran impacto sanitario, social y económico. Lo está teniendo y lo vamos a poder ver, lo vamos a ver a lo largo de los próximos meses y años. Es decir, realmente estamos viviendo un momento histórico. ¿Por qué esta crisis es tan única y tan especial? Porque, bueno, pues posiblemente sois personas muy jóvenes, pero en el 2009 hubo una crisis financiera muy fuerte, ha habido otras crisis y hay sectores que permanentemente hablan de crisis, ¿no? Entonces parece que esto no suena a oído. ¿Por qué esta es única y especial? Es una crisis sanitaria. Y por tanto afecta a lo más esencial de las personas. Entonces, esta sensación de vulnerabilidad creo que en nuestra generación es totalmente nuevo. Nuestra generación ha conocido varios ciclos de crisis económicas, pero no una crisis sanitaria. ¿Qué ha hecho también especial esta crisis? La rapidez de la propagación y la gravedad de las consecuencias. Y esto es lo que ha hecho que colapsen los sistemas de salud. Bueno, no ha pillado nuestra generación porque fue hace cerca de 40 años cuando comenzó la crisis sanitaria que yo he sido capaz de encontrar en nuestra historia reciente que pudiera asemejarse a esta. Es la crisis con la aparición del SIDA a principios de los años 80. Había un total desconocimiento, no se sabía ni cómo se contagiaba, era letal absolutamente. Y ha costado mucho tiempo conseguir una medicación crónica, pero es cierto que en ese momento no fue tan brutal y tan rápido el contagio, y su tratamiento no colapsó los sistemas sanitarios como ha ocurrido en este caso. Entonces, en este caso, la rapidez de propagación ha sido la diferencia crucial. Entonces, el hecho de que haya sido una crisis sanitaria y que
la rapidez de la propagación que ha colapsado los sistemas sanitarios ha hecho que no podamos encontrar en nuestra historia, en informativos y demás, se remontan a lo que llaman la peste española a inicios del siglo XX. Entonces, realmente no teníamos precedentes. Entonces, ¿qué ha hecho de esta crisis especial? Pues que no teníamos unos aprendizajes previos, unos protocolos previos realmente parejos que nos pudieran servir como punto de partida, y en muchos de los puntos de gestión de esta crisis hemos tenido que aprender de cero y empezar a construir totalmente de cero, partiendo de nuestras competencias, pero no de conocimientos previos. Esta situación pues, se podría aplicar a otros sectores, a otros entornos fabriles e industriales, pero el nuestro tiene un punto añadido, y es que somos un sector farmacéutico que además produce parte de las medicaciones esenciales ahora mismo para el tratamiento de las cuidados intensivos en los hospitales utilizan nuestros medicamentos. Y entonces eso hacía que, por un lado, tuviéramos que empezar de cero a la hora de diseñar los protocolos de la crisis, y a la vez tuviéramos que mantener nuestra actividad, porque el mercado no podía quedarse sin aerosoles, sin Ventolin, que es, por ejemplo, es uno de los productos que hacemos muy conocido. Entonces, con esta situación de crisis única y especial, pues hay que entender que no teníamos un protocolo ya hecho, pero sí que teníamos muchas fortalezas y teníamos que aprovecharlas, ¿no? Entonces, ahora me gustaría comentaros qué cosas han sido claves para esta gestión. Entonces, para mí, en primer lugar, es entender y más que nunca tener en cuenta que las organizaciones tienen muchísimo potencial humano que puede y debe aportar. Entonces, este era un caso. Somos una empresa con un potencial humano espectacular, y en este caso se ha notado más que nunca. Entonces, es lo primero que hay que tener en cuenta, porque es el músculo principal. Después, una cosa muy importante es tener foco en lo que hay que hacer, y eso es importantísimo a la hora de gestionar. Hay que gestionar, hay que generar nuevas formas de actuación, y hay que dar respuesta a las personas que estábamos trabajando aquí, ya sea trabajo presencial o teletrabajo, y que nos sentíamos muy vulnerables y necesitábamos respuestas. Las personas que hemos gestionado la crisis, una de nuestras prioridades tenía que ser dar esas respuestas, pero no de cualquier manera, sino con un foco claro. Ojo con ocuparse mucho pero sin propósito, porque todo el rato te mueves pero no vas a ninguna parte y realmente no avanzas. Entonces, ¿cómo se consigue estar ocupados y llegar con éxito? Pues hay que articular comités, grupos de trabajo, como lo queráis llamar, con claridad en su funcionamiento. Entonces hay que decidir qué personas van a participar en esos grupos de trabajo, cuándo se van a reunir y para qué y con qué propósito. Y también establecer distintos niveles de propuestas y de aprobación, porque si todos nos ponemos a trabajar en todos los niveles, al final, lo que os comentaba, todos nos movemos, pero no acabamos de conseguir un propósito. Es importante también que si las normas nuevas que se establezcan, las formas de trabajo, tienen que recogerse en documentos. Ya sé que hay veces que los documentos y los protocolos no son muy amigables, pero es una forma de tener un punto único donde se recoja la información. Los mails, comunicaciones verbales son necesarios, pero no son suficientes. Entonces, tenemos que tener la gente adecuada, trabajando en los grupos adecuados. Al final, poner en un repositorio conocido por todos esa información, esas normas, esos protocolos y demás. Y luego una cosa importantísima, si tenemos mucha gente trabajando y tenemos protocolos, pero luego la mayoría de las personas de la organización no se enteran, pues tampoco es eficaz. Entonces, otra clave para la gestión, herramientas de comunicación que estén claras y que estén acordadas. Es decir, las personas tienen que saber dónde tienen que ir a buscar la información. No podemos perder tiempo en ir aprendiendo sobre la marcha. Entonces, para mí, esos yo creo que son los aprendizajes más importantes. Un grupo muy potente de gente, organizados en un grupo de trabajo estructurados, protocolos claros y la comunicación. Y un último punto que para mí también creo que es crucial es entender en el entorno en el que estamos. Estamos en un entorno cambiante y de cambio constante y a una velocidad
como nunca antes. Entonces, hay que estar preparados para buscar continuamente nueva información, para implantar nuevas acciones, para ajustar los protocolos, y esto de una forma muy rápida. Entonces, entender que ese es el entorno en el que tienes que trabajar y tienes que enfocarte durante al menos unos meses, y que eso no sea una barrera ni te frustre, sino que al contrario, pues te motives y entiendas que es parte de su trabajo, no te bloquee y sea pues una forma de seguir adelante, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, esto eran fundamentalmente las líneas que os quería. ¿Por qué es una crisis? ¿Por qué esta ha sido una crisis tan especial y tan única? ¿Y cuáles, según mi forma de verlo, han sido las claves a la hora de gestionarlo? Y como os comentaba, yo no soy más que una pildorita, una representación de las personas que hemos participado, y una de las personas clave en esta gestión de la crisis ha sido Elena Ermita. Elena es la médico de nuestra empresa y es la que ahora voy a dar paso. Es parte de mi equipo y ahora ya nos va a comentar cómo, desde el punto de vista médico, pues se ha gestionado esta situación. Adelante, Elena. ¿Elena? Hola. Sí, Elena, Buenas. te oímos. Sí. Hola. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, como bien ha dicho María, mi nombre es Elena Hermida, soy médico del trabajo y bueno, mi bagaje previo ha sido estudiar medicina con la especialidad en medicina del trabajo y después trabajar en servicio de prevención y ahora en GSK. Mis principales labores han sido, bueno, son una labor preventiva, una labor investigadora, una labor pericial, docente y asistencial. Pero sobre todo en este periodo de pandemia me he focalizado en tres de ellas. La primera, la asistencial. No olvidemos de que además de la infección por coronavirus, siguen existiendo el resto de patologías, ¿no? Y en este caso, pues hemos tenido que estar muy atentos a discernir entre casos sospechosos de los que no lo son para poder aislar a la gente y establecer diferentes medidas preventivas. La siguiente faceta que he seguido ejercitando ha sido una labor preventiva. Es la principal en mi trabajo y sobre todo en el caso de la pandemia hemos tenido que asegurar de que la infección no se diseminaba por la fábrica, ¿no? Y mantener sobre todo a los trabajadores esenciales, que son los principales motores de la fábrica para seguir fabricando los productos críticos, como pueden ser, por ejemplo, Ventolin, otros inhaladores necesarios sobre todo para esta época en la que los pacientes principalmente lo que tienen es un distrés respiratorio, seguir manteniéndoles sanos. Y por lo tanto, en mi labor preventiva lo que más estaba haciendo ha sido sobre todo estar atenta a ya no solo las personas enfermas, sino a aislar a contactos estrechos que han podido estar en contacto con algún caso confirmado o sospechoso de coronavirus, ¿no? En este caso, los contactos estrechos les hemos mantenido en cuarentena durante 14 días hasta que luego han podido reincorporarse a su trabajo habitual. También como labor preventiva hemos aislado en casa también, en cuarentena, a los personal especialmente sensibles. Son personas que tienen otro tipo de enfermedad, patología crónica, como puede ser patología respiratoria, enfermedades cardiovasculares e incluso las mujeres embarazadas. Aquí hemos realizado una labor junto con el Servicio de Prevención Ajeno para promoverles una baja por este tipo de concepto, ¿no? Por ser personal vulnerable. Otra tarea que hemos estado haciendo ha sido la realización de test. Actualmente es lo que estamos haciendo también en fábrica. Es importante conocer el estado inmunológico de nuestros trabajadores para saber un poco el nivel de riesgo que tenemos dentro de fábrica. Hacemos test tanto de PCR como serológicos y nos permite también saber un poco el estado de salud que tenemos ahora mismo en GSK. Por último, una labor investigadora. En este caso, al tratarse de una enfermedad desconocida, es fundamental disponer
nos viene información de muchos canales, nos viene información del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Trabajo, de las diferentes asociaciones de medicina del trabajo y bueno, de otros tipos de especialidades, ¿no? Entonces, esta labor investigadora al final nos tiene que permitir evaluar todos estos canales informativos y toda esta información que nos llega y filtrarla de manera que nos sea útil en nuestro día a día, ¿no? Ahora mismo lo que más estamos focalizando es en saber si esta enfermedad proporciona una inmunidad de grupo, es decir, saber si la gente que ha pasado la enfermedad puede o no volver a infectarse, ¿no? O si realmente ha quedado inmune. Estamos ahora mismo un poco en esa vía. También es muy importante y como médico del trabajo de aquí el compartir conocimiento con otros colegas de otras empresas, incluso también dentro de GSK, pero también a nivel nacional, con otros médicos del trabajo. El compartir conocimiento yo creo que es muy enriquecedor y sobre todo cuando se está dando a nivel de salud una fábrica, pues yo creo que podemos aportar mucho a la sociedad. Otro aspecto principal que veo importante en materia de liderazgo es la comunicación. María lo ha comunicado, lo ha expresado muy bien antes, y en este caso que se trata de una patología, de un tema de salud pública, la gente necesita que le comuniquemos bien las cosas de una manera veraz, transparente, de una manera que les demos información contrastada, porque les llega información pues desde el WhatsApp, de la televisión, del periódico, y tiene que ser una información también entendible para la persona, para el receptor que lo está al que nos estamos dirigiendo. Nosotros damos información casi a diario a nuestros empleados y bueno, pues se lo tenemos que decir de una manera clara y que no cree ninguna confusión, ¿no? Por tratarse de un tema tan relevante. Nosotros formamos parte, las personas que os vamos a hablar en la tarde de hoy, formamos parte del comité de crisis de la fábrica y lo lideramos tanto mujeres como hombres, y yo veo fundamental que cada decisión que se toma, es verdad que yo a lo mejor soy la experta en salud, pero luego hay expertos a nivel operativo y creo que es muy importante en este caso ser muy respetuosos con los compañeros y sobre todo dejar hablar al experto en la materia, ¿no? Pero está claro que cada decisión que se toma está muy consensuada. En este para finalizar, yo os diría que para un buen líder, yo creo que tiene que tener una capacidad muy clara para defender sus ideas de una manera robusta, ¿no? De una manera que cree confianza a la gente, ¿no? Y de manera respetuosa. Y nunca dejar de ser fiel a los valores que uno tiene. Y ahora mismo doy paso a la siguiente compañera, es Ana Moreno. Ella es la responsable de Servicios Generales, pertenece al Departamento de Recursos Humanos, pero tiene un trabajo muy, muy, muy variado. Además, es la responsable de llevar una de las mayores contratas de la fábrica y, bueno, tiene mucho que decir también en este tema. Ana, te doy paso. Gracias, Elena. Pues hola a todos y todas. Soy, como lo ha dicho Elena, la responsable de Servicios Generales, que ahora llamamos Servicios al Empleado, porque nos queremos focalizar en el empleado. Soy licenciada, un poco por background, soy licenciada en Derecho. Llevo muchos años en la compañía, aunque he desarrollado mi actividad básicamente en otro área, en el área financiero y de compras. Y ahora estoy en Recursos Humanos, como ha dicho Elena, un poco pues para gestionar todos los servicios que son necesarios para que el empleado desarrolle su actividad de forma segura, que la desarrolle de la mejor forma posible. La prioridad en esta crisis
ha sido para todos la protección y la seguridad de todos los empleados, que además son compañeros. Entonces, queríamos desde el principio que la seguridad fuese lo primero. Además, como ha dicho María anteriormente, lo importante era mantener la actividad de la compañía, porque somos una empresa, nuestra actividad es esencial para los pacientes. En este sentido, yo os voy a trasladar mi visión de lo que ha supuesto mi presencia en el Comité de Gestión de Crisis, también un poco desde el punto de vista de la función y luego, por último, desde el punto de vista de lo que yo creo que ha aportado esta situación a la fábrica. Como miembro del comité voy a repetir algunas de las ideas que han dicho mis compañeras, porque creo que, bueno, aunque lo estáis oyendo en las noticias, pues esto es una situación, desde luego, muy cambiante y desconocida para todos. Nos ha supuesto tomar decisiones muy rápidas, adaptarnos y ser muy flexibles, y muchas veces sin tener todos los datos y sin saber muy bien si era la mejor opción o no, pero estábamos ponderando el riesgo, ponderábamos todos los riesgos y valorábamos un poco el impacto que nuestras decisiones podían tener. También otro punto es que hemos tenido que asimilar mucha información en poco tiempo, como ha dicho Elena. Nos llegaba información de muchos organismos, de la central de la compañía, de la Organización Mundial de la Salud, del Gobierno, de la Junta, de los propios servicios de prevención y mucha información. Hay que saber diferenciar a veces en lo que es el ruido del conocimiento de los verdaderos expertos, ¿no? A veces enseguida todos tenemos muchas ideas para implantar, pero no todas las ideas son buenas. En ese sentido, sí que hay que apoyarse un poco en el conocimiento de los expertos. También otro punto que yo creo que es importante es que, a pesar de que estábamos en un entorno que nos ha ayudado, porque el entorno farmacéutico es un entorno muy protegido, la mayoría de la gente ya utiliza de forma habitual mascarillas, utilizábamos también geles hidroalcohólicos dentro de los procedimientos normales de fabricación, pero hemos tenido que adaptar muchas formas y procedimientos que estaban consolidados en el tiempo. Eso ha significado pues, que hemos tenido que eliminar barreras y las personas pues, somos animales de costumbres, ¿no? Hay cosas que las tenemos ya imbuidas dentro de nuestra conducta del día a día y eso supone un cambio de chip, de decir, bueno, lo estáis viendo todos ahora cuando salimos a la calle, ¿no? Tienes que tener cuidado de dónde poner las manos, cambiar hábitos. Por otro lado, pues hay que valorar mucho la opinión de los empleados, sus sugerencias, porque nosotros, bueno, aunque hemos dedicado muchas horas, pero no estamos allí las 24 horas. En la fábrica se trabaja todos los días a la semana, los fines de semana, y puede haber cosas que no veamos. Entonces, el que nos trasladen los compañeros y los empleados sus sugerencias, pues les daba también, y que nosotros supiésemos al final implantarlas y tomar medidas, hace que la gente haya seguido yendo a trabajar más segura. Al principio había un poco de miedo y ahora nos dicen que casi prefieren ir a trabajar a la fábrica que estar en sus casas, ¿no? Entonces eso es muy importante y además creo que valoran mucho el trabajo que se ha hecho. Y luego también, bueno, pues el estar en un equipo donde ha habido mucha fluidez en el diálogo, en la toma de decisiones, en lo que decía un poco antes Elena, el saber defender cada uno su opinión, ser un equipo multidisciplinar, creo que ha ayudado. Nos llamábamos continuamente, tenemos un grupo de WhatsApp, de Teams, entonces eso también ayuda. Desde el punto de vista de la función de servicio al empleado, pues como os he dicho antes, la prioridad era la prevención, la seguridad y la salud de todos los empleados y también, por supuesto, mantener la actividad. Entonces, todas las decisiones que hemos tomado en el comité de crisis había que trasladarlas luego a la operativa del día a día. En cuanto a espacios, bueno, pues hemos tenido que cerrar edificios, hemos tenido que mirar cuánta gente cabía en cada oficina, en los espacios de trabajo. En cuanto a equipos, pues parece increíble, ¿no? Pero el tema del teletrabajo nos ha supuesto que de repente necesitábamos un montón de cascos, ¿no? Porque todas las reuniones se hacían de modo virtual y la gente en general, pues no tenía, había gente que tenía cascos, pero otros no. No todo el mundo tenía móvil de empresa, bueno, sigue sin tenerlo, pero hemos dado más móviles de los que había antes. El tema de que la gente se pudiese llevar sus pantallas a casa para
trabajar mejor desde casa. Y bueno, pues el tema estrella también, ¿no? que tenéis todos en la cabeza, que nos han bombardeado con él, el tema mascarillas. Nosotros también hemos gestionado el aprovisionamiento de mascarillas y os puedo asegurar que la situación ha sido bastante complicada. A pesar de que nosotros habíamos hecho acopio pues 1 o 2 meses antes, viendo un poco cómo evolucionaba la información sobre la pandemia en China y luego en Italia, pero la verdad es que llegó un momento que hubo un histerismo colectivo y ha sido muy difícil el aprovisionarnos de mascarillas, guantes, el tener disponible geles hidroalcohólicos, alcoholes, que la gente no se sintiese que tenía toda la protección que necesitaban en la fábrica para desarrollar su actividad, ¿no? Pues otros temas, el tema del vestuario laboral, lavar la ropa a una determinada temperatura, bueno, pues es que tocamos muchos temas, la verdad. Ahí un poco también incidir en lo que ha dicho Elena antes, el tema de la contrata de limpieza esencial en esta crisis. Desde el primer momento con Elena, desde que empezamos a oír las primeras noticias, empezamos a desarrollar protocolos de prevención. Antes de que se desarrollase el estado de alarma, cambiamos los productos que se utilizaban en fábrica, productos contra el virus, se incrementó el número y la frecuencia de las limpiezas y nos focalizamos mucho en el tema de limpiar zonas comunes. Y, por supuesto, hay que dar un aplauso a esos profesionales de la limpieza que han hecho también a través de nuestros protocolos que ha mencionado María también. Hemos tenido que realizar algunas limpiezas de supuestos casos un poco correctivas, pero que al final nos daban la seguridad de que en los entornos de trabajo teníamos todo controlado y no había posibilidad de infección. Por otro lado, ya por último, os quería comentar un poquito el tema de la fábrica, yo creo que también lo que nos tenemos que llevar de la crisis, ¿no? La crisis, aunque parezca mentira, también nos da la oportunidad de aprendizaje. Yo creo que nos ha dado la oportunidad de testear planes de continuidad que todas las empresas tienen planes de si ocurren catástrofes, de si ocurren siniestros y esta crisis al final nos ha obligado a testearlos en real y adaptarlos porque nunca habíamos tenido una crisis sanitaria de este tipo, pero sí que valían cosas que se habían trabajado antes y luego nos va a hacer reflexionar sobre algunos puntos de cara al futuro. Muy importante, ¿no? El tema del teletrabajo. El tema del teletrabajo ha supuesto un cambio cultural en la empresa, en las formas de trabajo. Ya se estaba realizando en la fábrica el teletrabajo, pero lo hacíamos un par de días simplemente a la semana o al mes. Esto ha supuesto que más de 200 personas ahora mismo estén en teletrabajo, la gente está funcionando, la empresa está funcionando el teletrabajo, ha sido un ejercicio para algunos de inversión digital acelerada, ¿no? También nos ha supuesto el poder conciliar con la familia y estructurar el trabajo de otra forma, impulsar proyectos que desde casa. También la crisis, yo creo que otro de los puntos es que nos va a hacer replantearnos procedimientos de cara a futuro o espacios de trabajo. Por ejemplo, pues consolidar más los espacios multifuncionales o, por ejemplo, cosas tan nimias como, por ejemplo, el tema de fichaje por huella, que parecía que era el futuro, pues a lo mejor ahora hay que empezar a replantearse esto. Por otro lado, también Elena ahí ha hecho un trabajo también muy bueno del tema de la gestión del estrés, ¿no? Dar lo mejor, desarrollar la positividad de la gente en una situación de crisis y la fuerza de lo colectivo, de la empresa en la que estamos, la energía del grupo que ha comentado también María. Y por último, y quiero que os quedéis también con una parte muy importante de lo que la empresa, nosotros como empresa farmacéutica hemos hecho de cara ha sido la responsabilidad como empresa, la solidaridad en el apoyo a la sociedad, ¿no? En los primeros momentos, cuando pasamos al estado de alarma, el gobierno dictó el estado de alarma, hubo varios colectivos de hospitales, como en otras empresas, que se dirigieron a nosotros solicitando si les podíamos donar
equipos de protección que no tenían en ese momento. En ese momento los hospitales no disponían de equipos necesarios. La empresa ahí yo creo que dio un paso adelante, al frente, ofreciendo la ayuda, en muchos casos a costa de que en el futuro tuviésemos problemas en cuanto a la continuidad, porque necesitábamos esos equipos también, o nos puso en una situación, digamos, comprometida. No es que no hayamos tenido en ningún momento problemas porque se han gestionado correctamente, pero es verdad que dimos los EPIs a quien creímos que los necesitaba en ese momento, que fueron los profesionales sanitarios. Se donaron mascarillas, ropa laboral para los hospitales, productos. Hubo alguna persona que dedicó su tiempo, cambió su tiempo a ir a hospitales, y creo que ese es un ejercicio de responsabilidad que cualquier empresa tiene que hacer. Y un poco más os va a contar sobre esto mi compañera Beatriz Herrero, que es la responsable de mantenimiento y de ingeniería, de cumplimiento de ingeniería de fábrica, y os va a ampliar un poquito también el tema, otro de los equipos en los que hemos estado dando apoyo a la sociedad. Gracias, Ana. ¿Vale? Como ha dicho Ana, mi nombre es Beatriz Herrero. ¿Vale? Yo soy profesión, he estudiado ingeniería química y la verdad que llevo toda mi vida desarrollando mi carrera profesional en GSK, ya que nada más acabar la carrera, pues empecé a trabajar a través del programa CITIUS aquí en Aranda, y bueno, pues llevo ya 16 años desarrollando mi actividad en lo que es en el departamento de ingeniería. Como bien han dicho mis compañeras desde el principio, el comité de crisis del que yo he sido representante del departamento de ingeniería creo que se ha caracterizado principalmente por lo que hemos dicho hasta ahora, un equipo multidisciplinar que engloba todas las áreas de la fábrica, lo cual cualquier problema, sugerencia, desde cualquier ámbito que pudiera originarse, lo hemos canalizado directamente. ¿Vale? Y eso, el tener personas con conocimientos ya más específicos de cada uno de las áreas que estábamos evaluando y trabajando para tener en cuenta su opinión, ¿vale? Yo os voy a contar un poquito las cosillas que como representante del departamento de ingeniería pues he tenido que estar trabajando y gestionando durante todo este periodo. Vale. En primer lugar, lo que hemos dicho hasta ahora, ha sido una situación realmente novedosa, totalmente cambiante. Cada día íbamos recibiendo diferente información, diferentes requerimientos, sin estar seguros al 100% si al día siguiente iban a ser los mismos o iba a estar cambiando. ¿Vale? Y esto lo que nos ha hecho es que tuviéramos que estar analizando cada día esa situación, y desde el punto de vista de ingeniería un poco lo que estábamos haciendo siempre era revisar si las instalaciones de nuestra fábrica estaban en las condiciones necesarias para, como hemos dicho hasta ahora, mantener los dos pilares fundamentales que considerábamos que eran críticos, que era mantener el nivel de bienestar de la gente y que la gente fuera segura y estuviera segura de ir a trabajar, ¿vale? Y que mantenerte en todo momento la actividad productiva, ¿vale? En este caso, pues os puedo decir que hemos tenido que hacer análisis de todo tipo, ¿no? Inicialmente, desde ver si nuestros sistemas de aire acondicionado estaban diseñados de tal manera que podíamos garantizar una calidad de aire suficiente para que la gente pudiera estar trabajando en nuestras instalaciones de una manera segura, hasta pues analizar siempre manteniendo todas las medidas todos los requerimientos de calidad y seguridad, pues qué tipo de puertas podíamos estar dejando abiertas en todo momento para evitar, por ejemplo, que todas las personas tuvieran que estar tocando siempre pues los mismos pomos, puertas, de tal manera que vamos a decir que sí conseguíamos minimizar un posible foco de contacto de la infección. Vale, aquí sí que me gustaría destacar que me parece que es muy importante y que ha sido un gran apoyo para nosotros el uso de las nuevas tecnologías.
Vale, y como ejemplo os quería comentar cómo desde la fábrica, teniendo impresoras 3D como teníamos, que estábamos utilizando inicialmente pues para cosas que se necesitaban en fábrica, como hacer ciertas piezas de repuestos o cosas así, pues rápidamente desde el primer día, gracias a la colaboración de toda la gente de la fábrica, a las ideas innovadoras, a soluciones ingeniosas que hemos ido recibiendo de todos los empleados de la fábrica, desde cualquier nivel. No penséis que realmente estas ideas solamente salen a lo mejor del departamento de ingeniería, no, todo lo contrario. O sea, cualquier persona de fábrica ha colaborado sugiriendo diferentes soluciones y aportando ideas, y esto pues ha permitido que la está colaborando con el proyecto de Coronavirus Maker, que estaba impulsado por un grupo de voluntarios a nivel nacional, por el cual hemos estado imprimiendo productos sanitarios, especialmente mascarillas faciales, para repartirlos dentro de personal sanitario que lo necesitara. Vale, pero ya no solamente esa parte, vamos a decir, más solidaria, y que creo que estamos muy orgullosos desde el principio todas las personas de trabajadores de GSK no solamente han pensado en ellos, sino también en cómo ayudar a los demás, como ha comentado Ana. Pues ese ingenio, ¿no?, y esa capacidad de buscar soluciones ha permitido que pues se hayan llegado a imprimir diferentes tipos de accesorios para poner en los grifos de los baños, de tal manera que la gente no tuviera que subir y bajar el monomando con la mano, sino que lo pudieran hacer con el brazo, para abrir y cerrar puertas, ¿vale? Entonces creo que aquí si combinamos la parte de nuevas tecnologías con la capacidad de ingenio, de desarrollo, y hemos conseguido realmente, creo que, hacer muchas cosas en muy poquito tiempo, ¿vale? Porque al final una de las cosas principales que hemos dicho aquí es que ha sido una situación totalmente cambiante en todo momento, y que nos ha tocado actuar de manera muy, muy rápida. Vale. Creo que otro aspecto muy importante, que también lo ha comentado Ana, ha sido la parte de analizar, evaluar soluciones técnicas que van apareciendo. Un poco lo que hemos visto es que todos los días salían información de sistemas nuevos, de tecnología nueva, y aquí creo que es muy importante la capacidad analítica que creo que todas las personas que estudiamos una carrera de ingeniería desarrollamos a lo largo de nuestros estudios, ¿no? Esa capacidad analítica que nos permite ver y analizar hasta al mínimo detalle, y con ello proponer soluciones, ¿vale? Porque al final sí que es verdad que en el día a día se recibe muchísima información, pero que siempre hay que contrastar y analizar realmente si el sistema es tan eficaz como nos venden, si realmente esa aplicación en concreto tiene sentido instalarla en nuestras instalaciones, si realmente va a ser efectiva, ¿no? Y entonces, desde este punto de vista, os puedo comentar que hemos estado analizando todo tipo de tecnología, como pueden ser mecanismos, sistemas de distanciamiento, que en cuanto te juntabas más de la distancia máxima establecida, pitaban, la implantación de cámaras termográficas para poder controlar de una manera bastante rápida la temperatura de todas las personas que pudieran acceder a fábrica, todos sistemas de descontaminación basados en tecnologías que realmente no están contrastadas en la actualidad de si son efectivas o no, como puede ser las lámparas ultravioletas, el ozono, ¿vale? Entonces, bueno, un poquillo, la verdad que es una labor ardua de cada vez que se recibe información de una nueva tecnología, que sale en los telediarios, en Internet, pues un poco profundizar al detalle en ese análisis de realmente si sí que es útil, si es práctica y realmente aporta un beneficio su implantación en la fábrica. Vale. Como ya han dicho también tanto Ana como Elena y como María, una de las cosas muy importantes es la comunicación, ¿vale? Al final, si hemos conseguido
establecer todos los mecanismos y todas las medidas que hemos ido implantando, yo creo que uno de los principales factores que ha hecho que sea posible es la gran comunicación que ha habido en todo el proceso. Desde la parte de ingeniería, vamos a decir que esa parte de comunicación se ha focalizado más en el tipo de departamento que somos. Al final somos un departamento de servicios, principalmente en el que nos dedicamos a instalar nuevos equipos, modificar instalaciones, proyectos de mejora, y que por nuestra actividad pues trabajamos, por ejemplo, con muchísimos contratistas, ¿vale? Entonces, aquí sí que considero que la labor de comunicación con todas las áreas a la hora de intentar priorizar solo las actividades críticas y esenciales y minimizar el riesgo, manejar la situación que teníamos con cada uno de nuestros contratistas, porque nos estábamos encontrando que incluso aunque nosotros considerábamos que la actuación era crítica y sí que necesitábamos que se realizara, pues nos estábamos encontrando con situaciones muy diferentes, desde empresas que estaban en ERTE y pues no nos podían mandar a los trabajadores, aquellos que aunque podían mandarnos a los trabajadores, pues la situación actual no permitía que pudieran venir a Aranda, por ejemplo, porque no tenían ni hoteles donde alojarse, ni sitios donde comer. Vale, entonces, para mí ha sido crucial esa comunicación entre todas las personas afectadas e incluso mantener ese tipo de comunicación con las personas externas a GSK, pero que van allí a trabajar en el día a día y que al final también, aunque sin ser personal propio de la empresa, hacen que podamos continuar con nuestra producción, ¿vale? Y en principio yo sí que, bueno, creo que ya lo han dicho mis compañeras, pero yo como resumen sí que diría que los aprendizajes que nos llevamos con esta gestión es que realmente todos somos capaces de cambiar nuestras formas de trabajo. Como decía Ana, somos personas de costumbres y es verdad que muchas veces los procedimientos establecidos y las formas de trabajo hacen que nos acomodemos en esa situación y que veamos incluso a veces complicado cambiar esa situación, pero yo creo que el principal aprendizaje que podemos sacar de estas situaciones es que realmente ante una situación de necesidad en lo que prima la capacidad de reacción rápida, decisiones claras y precisas, una comunicación muy importante, hace que realmente esas formas de trabajo se puedan ir cambiando de una manera mucho más rápida y, como decía Ana, yo creo que después de esta situación tendremos que analizar realmente de todas esas cosas que hemos ido implementando, a veces un poco forzados por la situación, realmente cuáles realmente aportan un gran beneficio y que podremos continuar y mantener en el tiempo. Vale. Y por último, creo que las personas que hemos estado hasta ahora hemos hablado de la importancia de la comunicación, de transmitir todo, de llegar a todas las personas. Y con esto voy a dar paso a Cristina Fernández, que es la responsable de comunicación de la fábrica y que nos va a comentar un poquito, en principio, toda esa gran labor de comunicación que se ha desarrollado para poder llegar a todas las personas de GSK. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Bea. Sí, como ha dicho Bea, yo soy la responsable de comunicación de la fábrica de GSK en Aranda. Soy periodista de carrera y aunque nunca me he dedicado a los medios de comunicación, siempre he estado en el otro lado, en agencias de publicidad y en empresas, como en el caso de GSK. Pues bueno, sí que tengo un bagaje ahí
como prácticas, como becaria, que seguro que muchos nos hemos encontrado en esa situación, dentro de medios. Habéis escuchado a todas mis compañeras que han hablado de medidas, de normas que se han puesto en práctica en esta situación de pandemia, en estas semanas de crisis sanitaria. Entonces, realmente la función que tenía la parte de comunicación era muy importante, porque teníamos que hacer llegar todas esas medidas a los empleados, a las empleadas de la fábrica. Teníamos que ser capaces de formarles, por decirlo de alguna manera, los nuevos comportamientos que tenían que llevar a cabo. Por ejemplo, comentaba Bea, no tocar las puertas, sino utilizar esos ganchos, esos manguitos que se habían creado, o lavarse las manos, en fin, una serie de cosas que teníamos que comunicarles, pero por otra parte teníamos el objetivo de motivarles. Al final estábamos en una crisis sanitaria donde el 80 o 90% de la población, sobre todo durante las primeras semanas, estuvieron confinados en casa, y 300 personas tenían que ir diariamente a su lugar de trabajo, dejando a su familia, a sus hijos, y la situación también, con el riesgo que supuestamente había en el exterior de contagio, pues era muy grande. Con lo cual teníamos esos dos objetivos, informar y motivar. Os voy a contar un poco brevemente cuáles fueron las estrategias, las acciones que pusimos en marcha para cumplir el objetivo de informar. Comentaba al principio y Elena también, Ana, Bea, yo creo que todas, la importante función que tenían los comités de crisis, los comités de gestión que se organizaron tanto desde la fábrica como a nivel nacional en Tres Cantos, en GSK España, que es la central un poco de GSK. Diariamente estos comités se reunían, se definían las estrategias, los pasos, las medidas que se tenían que implantar al día siguiente o ese mismo día para la fábrica. Con lo cual, diariamente los empleados y las empleadas de la fábrica recibían 2 emails por parte del director de la fábrica, por la parte de Ismael de los Mozos. Uno por la mañana, que era la fábrica de Aranda, y por la tarde, cuando se reunía el comité de crisis de GSK España, recibían otro email de Cristina Enrique de Luna, que es la presidenta de la compañía en España. Con lo cual teníamos esa parte de comunicación escrita, por decirlo de alguna manera, con todas esas medidas ya cumplidas, ¿no? Ya esa parte estaba cumplida, pero necesitábamos llegar de alguna manera a las personas que están a pie de línea, los profesionales de producción, que no tienen un acceso tan frecuente al email, pero que ellos eran los primeros que debían entender, saber y conocer cuáles eran las medidas que se estaban poniendo en marcha y que ellos debían cumplir. Con lo cual teníamos otro canal, que son unas pantallas de televisión, unos plasmas colocados en lugares estratégicos y comunes de la fábrica, como son las salas de descanso, el comedor, entradas, en fin, una serie de puntos. Y en esas pantallas lo que lanzábamos eran pequeñas píldoras informativas con mensajes muy cortos y muy claros de cuáles eran las medidas que ellos debían de cumplir o que se habían impuesto, que se habían colocado en esas horas, ¿no? En ese día. Por ejemplo, el uso de gel hidroalcohólico, cómo debían hacerlo, el uso de guantes para determinados puestos, o por ejemplo, recordarles que debían de llevar el certificado laboral que se les había entregado, porque ellos sí tenían que desplazarse, porque la nuestra es una industria esencial y que estuvo en funcionamiento durante esas semanas, con lo cual teníamos las pantallas, teníamos el email y teníamos también una red social que sigue activa ahora mismo, la red social de GSK, que es Workplace, que en realidad está para todo el mundo, pero realmente las personas que más lo utilizaban eran las personas que estaban teletrabajando, y a través de esa red social también fuimos lanzando los mensajes. Decía María algo muy importante, que es fundamental
que en una crisis como esta, en la que la información es constante y muy, muy abundante, siempre tiene que haber un lugar en el que al que la gente pueda acudir para encontrar la información más actualizada, o por lo menos la información que quieren hacer llegar los directivos o la compañía. En este caso, nosotros montamos un espacio en la web, en la intranet que tenemos en la fábrica, y ahí estaban colocados tanto el protocolo, todas las versiones actualizadas del protocolo, protocolos de limpieza, todas estas comunicaciones, estos comunicados que hacía el director de la fábrica diariamente, así como un vídeo que grabó Elena, en fin, una serie de archivos, tanto de imágenes como como vídeos, perdón, para que la gente realmente pudiera encontrar ahí toda la información. Con lo cual, bueno, tendríamos ya esa parte informativa cubierta a través de todos estos canales que os he contado, pero la parte más retante, pero al mismo tiempo la más importante, es el cómo conseguíamos o cómo lográbamos motivar a la gente. Por lo que os he dicho, estábamos en un estado de crisis, el 80 o 90% de la población estaba confinada, pero había gente que tenía que ir a trabajar, tenía que darlo todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una frase de Nietzsche, creo recordar, que es: quien tiene un motivo, quien tiene un porqué, encuentra un cómo. Con lo cual nosotros teníamos que encontrar ese motivo, ese porqué. ¿Cuál es el motivo que hace a una persona levantarse, salir de su casa, ir a trabajar, aun cuando el entorno está en tu contra y parece que te arriesgas, ¿no? Cuando sales de casa, estás en una situación un poco alerta? Bueno, al final nosotros estamos trabajando en una industria farmacéutica y el principal motivo que tenemos para ir a trabajar, pues es el paciente que está al otro lado de la línea de producción, al final de la cadena de suministro, como decimos siempre en GSK. Y ese era nuestra principal, o tenía que ser la principal motivación, y teníamos que hacérselo llegar a los empleados, porque ellos, el trabajo que hacían cada día, conseguía que muchísimos, miles, millones de pacientes estuviesen sanos gracias a los medicamentos que ellos producían, con lo cual teníamos que focalizarnos en eso. Y otra herramienta que teníamos, otro concepto que teníamos y que seguimos teniendo y teníamos que explotar, era el de orgullo de pertenencia. Al final, nosotros trabajamos en una industria farmacéutica, trabajamos para sanar a los pacientes, y eso, jolín, te llena de orgullo. Estás consiguiendo que muchas personas vivan mejor. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues os he contado antes todos los canales que teníamos a nuestra disposición. Y utilizamos uno, Workplace, la red social, porque al final es algo que todos en el móvil tenemos a disposición, estamos súper acostumbrados a meternos en una red social, a trastear, a dar me gusta, o tal. Bueno, estamos acostumbrados, con lo cual decidimos crear un canal, un canal paralelo al oficial de GSK Aranda, y este canal se llama La Resistencia de Aranda, que ya el propio nombre te invita, ¿no?, a decir, bueno, estoy aquí y yo resisto, lo doy todo porque hay alguien que está esperando al otro lado lo que yo estoy fabricando. Entonces, en este canal lo que hicimos fue intentar animar a la gente a que subiera imágenes de su día a día en sus videoconferencias con sus compañeros, o fotografías con sus hijos. Hicimos un concurso, por ejemplo, en TikTok para que los padres y las madres subieran los vídeos con sus hijos. Y poco a poco esta subida de archivos que iba haciendo la gente llegó a un punto en que para mí fue uno de los vídeos más emocionantes, y seguro que mis compañeras también lo van a decir, un vídeo que grabaron las propias personas que estaban trabajando ese día en el turno de tarde. Se grabaron a sí mismos aplaudiendo a sus compañeros y a todos los profesionales sanitarios que estaban dándolo todo en los hospitales. Y la verdad que ese vídeo, como os digo, fue súper emocionante. Fue muy viral dentro de esta red social, pero incluso fue más allá. Y la televisión autonómica, de la Radiotelevisión de Castilla y León, emitió este vídeo en su telediario, y con eso también cumplimos un poco ese, decimos TIC, por decirlo de alguna manera, en ese objetivo también de
orgullo de pertenencia, porque, y aquí sí que me quería detener un poquito, la comunicación interna es muy importante dentro de este tipo de crisis, pero la comunicación externa no lo es menos, porque al final, cuando tú ves en la televisión o en un periódico que están hablando de tu compañía y están hablando bien, realmente te sientes orgulloso de trabajar ahí y quieres seguir trabajando ahí, darlo todo porque, jolín, estás en un sitio que merece la pena porque, jolín, están hablando muy bien de él en la tele, en la radio, en las redes sociales. Y aquí, por ejemplo, el equipo de mis compañeras en Tres Cantos, también trabajamos codo a codo con ellas porque sí que hicieron una labor de compartir todas las actividades, todas las acciones, estos vídeos que os comento que hacíamos desde Aranda, pues lo compartían en el canal corporativo de GSK España, a través de los medios de comunicación y se cumplía también, como os digo, ese objetivo de orgullo de pertenencia. También otra acción que estuvo muy bien porque también consiguió un poco motivar y ese orgullo de pertenencia al mismo tiempo, creo que fue María, no estoy segura, o Elena, comentaba que había una compañera de la fábrica, una analista, que al mismo tiempo es enfermera. Y ella se unió voluntariamente al equipo de sanitarios del Hospital de Aranda, con lo cual tenía una historia estupendísima para contar, porque, jolín, voluntariamente unirte ahí en un momento como este, había que contarlo y la gente tenía que escucharlo. Así que decidimos hacerle una entrevista virtual, como todo lo que se está haciendo ahora, y ella, alguno de los mensajes que ella transmitió fue el agradecimiento que daban los sanitarios del Hospital de Aranda a las personas que trabajan en la fábrica, porque nosotros, como ha dicho alguna compañera, producimos Ventolin, que es uno de los medicamentos críticos en esta crisis del coronavirus, con lo cual esos sanitarios agradecían la producción de Ventolin. Y una cosa, un mensaje muy importante que transmitió Sonia a los compañeros fue que sin ellos, sin su trabajo, sin su esfuerzo, sin su energía, fabricando, siguiendo con la fabricación de estos productos, sin ellos, muchísimos pacientes no podrían sobrevivir a múltiples enfermedades, pero en este caso a la enfermedad del coronavirus, que era la que en ese momento estaba impactando. Con lo cual, ya os digo que fue un mensaje muy potente y lo utilizamos, por ejemplo, para transmitirlo el canal de Workplace y también las pantallas, con lo cual llegamos a las dos partes. Poco más deciros, actualmente pues os imagináis que la avalancha de comunicación que había al principio, sobre todo en las 4 o 5 primeras semanas, se ha reducido bastante. Todas las medidas que se podían poner ya se han puesto, la gente las conoce y ya estamos habituados a ellas, con lo cual ahora la comunicación que hacemos es un poco dar a conocer a la gente cuáles son esas acciones que ha hecho y está haciendo GSK con la sociedad, el tema de donaciones que comentaba Bea, los estudios y los avances que se están haciendo en la investigación de la vacuna, medidas en cuanto a un posible, las medidas de desescalado que se puedan poner en marcha, en fin, una serie de acciones también de responsabilidad social y para ello, pues como hemos hecho, como se ha venido haciendo antes, pues lo más importante es utilizar el canal adecuado para cada una de las personas, porque esa es la mejor manera de asegurarte que llegue a la persona correcta en el momento correcto y que realmente pues ese mensaje cale. Y por último, solo quiero un apunte de decir que al final yo creo que el éxito en la gestión de estas crisis, como también creo que han dicho mis compañeras y yo lo reitero, es el trabajo en equipo, que es muy manido decirlo, pero es real. Al final, en el comité de crisis hay muchas personas, cada uno somos de un departamento distinto, ponernos de acuerdo puede parecer complicado, pero siempre que hay una voluntad de acuerdo, de llegar a puntos comunes, es mucho más fácil lograrlo y en este caso yo creo que ha sido así. Así que nada más, que muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla y ahora creo que doy paso a María
¿puede ser? No sé. O Carmen, María, no sé si María igual creo tiene... que María está ahora activando el micrófono. Hola. Buenas, María. Hola. Sí, perfecto, te oímos. Perdonad que es que bueno, he tenido algunos problemas. Nada, era sobre todo darte paso para la conclusión de la charla ya. Sí, gracias, gracias. Bueno, pues bueno, eso, realmente lo único que no puedo aportar nada más a todo lo que han dicho ya mis compañeras. Entonces, bueno, pues solo eso, hacer hincapié un poco en lo que hemos comentado al principio, ¿no? Que somos un poquito un ejemplo, ¿no? Una punta de lanza de todas las facetas riquísimas que tiene pues nuestra vida profesional, y lo que os hemos mostrado es un poco pues una parte muy importante y que ha ocupado mucha parte de nuestro tiempo en últimos 2-3 meses, y bueno, esperamos que os hayáis podido hacer un poquito una idea de pues cómo ha sido la gestión de esta crisis, lo que nosotras también hemos aprendido, cada una de nosotras, y un poquito cuáles podrían ser los titulares principales pues de esta gestión desde los distintos puntos de vista, no solo por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de pues nuestra propia diversidad y cómo somos de distintas unas de otras. Y bueno, por mi parte, nada más. Lo que sí me gustaría es, pues, algunas de las personas que nos están escuchando, pues si tienen alguna, no sé, dudas, comentarios, alguna pregunta, algo que les gustaría comentarnos o plantearnos a cualquiera de las que hemos participado, pues estamos encantadas de comentarlo y de abordarlo. O sea que adelante. Me encantaría que surgiera alguna pregunta o alguna duda, algo que os gustaría saber, o de cualquier índole. Chicas, si tenéis alguna pregunta, levantad la mano y os doy paso para que se las podáis hacer llegar a estas compañeras de GHK que nos han contado toda su actividad. Yo me quedo con una pequeña duda. ¿Cuánta gente hay formando parte del comité de crisis? Pues ahora mismo, Elena a lo mejor me puede ayudar. Yo de memoria, ¿cuántos somos? El comité de crisis son 12 personas, puede ser más o menos. Al final lo más importante es que sean una persona de cada departamento. Entonces hay una persona de cada departamento, yo creo que somos unos 12, más luego digamos que el SLT, que somos el comité de dirección, que somos... Sí. Contándome a mí otras 8 personas, entonces digamos que pues ratificamos o bueno, digamos, la gestión se lleva un poco con esos dos grupos, pero yo creo que 12, 11, Elena, más o menos, 11. 11, Sí. digo, por ahí rondaba el número. Sí. Eso es. Y lo que es muy importante eso es personas de todos los departamentos, porque bueno, pues porque la cosa más nimia que os imaginéis tiene impacto en todas partes de la fábrica. Entonces es importantísimo que cada paso que se dé, pues toda la fábrica vaya acompasada en cuanto a que cómo se gestiona, cómo se informa, el impacto y demás, ¿no? Pues un poco pues, acompasarnos todos. Muchas gracias. Por aquí, por el chat, Rocío os transmite, os da las gracias porque dice que la charla está muy bien, y Paula dice que la charla ha sido genial y también nos transmite sus gracias. Venga, chicas, no seáis tímidas. ¿Alguna seguro que tiene alguna pregunta? No sé, o algo no sé, más relacionado con STEM, por ejemplo, desde el punto de vista, pues no sé, de profesional, o incluso, aunque se vaya un poquito de la crisis, tampoco importa. Estela os vuelve a dar las gracias, os dice que ha sido una charla muy interesante. Vosotros que siempre tenéis tantas dudas del lado biotecnológico,
Aprovechaos ahora del biosanitario. Tenéis aquí unos profesionales trabajando en farmacia con muchísimo conocimiento. Aprovechad. Tan claro lo hemos dejado. Sí. ¿Cómo se levanta uno una mañana y dice de repente, ¡hala, que tenemos que ir a trabajar y nadie puede salir de casa! ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tiene que haber un momento. ¿Cómo te enfrentas a esa situación en la que dices, mi día a día ya no es mi día a día, tengo que reinventar mi día a día para que vuelva a ser lo más normal posible? ¿Cómo recordáis ese primer día en el que os pusieron en vuestras manos este reto? Porque Fíjate que yo pienso que nosotros que desde el primer día hemos estado viniendo a trabajar, yo creo que al principio es verdad que a lo mejor los 2 o 3 primeros días te notas un poco rara, ¿no? Y bueno, pues vas siendo lo más aséptica posible en todos los aspectos, ¿no? Para no contagiarte, pero yo creo que está siendo más difícil para las personas que han estado teletrabajando y ahora se incorporan a trabajar poco a poco. Yo creo que para nosotros que hemos mamado desde el primer día, yo creo que, no sé, es como ya nuestro, no sé, está integrado, ¿no? En nuestro día a día, ponte la mascarilla, trabaja con ella, lo de los pomos, el tema de batas desechables. Pero para la gente que ahora se empieza a incorporar a trabajar y que lleva más de un mes teletrabajando, es la que tiene realmente que empezar a acostumbrarse a estas nuevas medidas de trabajo, ¿no? Las nuevas formas de trabajo. Yo no lo recuerdo muy estresante, ¿eh? Quizá los ¿no? 2 o 3 primeros días un poco así, pero bueno, y eso que yo estoy en consulta médica, pero bueno, teníamos evidentemente nuestro cuidado y es lo principal, el distanciamiento social, el uso de, yo en mi caso, la mascarilla FFP2, pero luego en mi día a día tampoco hacía sobre todo mucha teleconsulta también, ¿no? La gente también no venía al servicio médico, llamaba por teléfono más siempre que podía y en caso de que le mandara a venir, pues venía, ¿no? Pero era bastante prudente. Yo creo que hay un punto importante que ha comentado Elena, y es que, y no solo en esta parte del coronavirus, sino en general, nosotros, y creo que es una competencia que es primordial y hay que tener, y es la capacidad de adaptación y de cambio constante. Esta cosa que tenían nuestros padres de empiezas a trabajar, aprendes durante 4 o 5 años y luego te pasas todo el resto de tu vida repitiendo mecánicamente ese trabajo, eso ya murió, pero no murió en las personas en la generación ha muerto en la generación de las personas que estamos hablando, por lo tanto mucho más de las personas que nos estáis escuchando de STEM. Entonces, esa actitud de decir, bueno, pues esta es la situación que ahora mismo vamos cambiando cositas y no nos bloqueamos ni hay un antes y un después, eso es crucial porque eso pasa en todos los aspectos a nivel académico, las cosas que aprendes, el software que aprendiste hace 3 años hoy ya no vale y antes aprendías Excel y estabas 20 años desarrollando el mismo Excel, ¿no? Pues con esto pasa un poquito parecido. Entonces, yo creo que como organización partíamos un poco de esa base ya, entre comillas, musculada de que estamos acostumbrados a que, bueno, pues ocurren cosas, nos adaptamos. Por un lado, yo creo que eso sí que es importante. Sí que es cierto, para mí sí que hubo un antes y un después del día que decidimos lanzar teletrabajo. Nosotros llevábamos ya varias semanas pues a partir de cosas que, pues viendo el entorno exterior, vas viendo la situación de Asia, ¿no? Ya Italia. Entonces, bueno, pues ya empiezas a ver la situación que va viniendo, como perder el lobo. Nosotros estábamos haciendo ya, digamos que planes de actuación, pero planes teóricos sobre el papel, pero no los habíamos acabado de lanzar. Y yo sí que recuerdo perfectamente porque fue la semana del 11-12 de marzo. Y era que estábamos ya planteando, en caso de tener que lanzar teletrabajo, quién teletrabajaría, quién sí, quién no. Y esa semana yo veía que iba tan rápido los acontecimientos en Europa que yo sabía que antes de que acabara esa semana que había que decidir si ya lanzábamos el teletrabajo independientemente de la alerta, de la alarma del gobierno y demás, ¿no? Y entonces ahí sí que fue, venga, lanzamos teletrabajo y dijimos, oye, que teletrabajo es
200 personas que el lunes no vuelven a fábrica. Sí, ¿no? Y fue una parte, eso sí que fue un poco ruptura. Bueno, pues era pues más de un tercio de repente el lunes es como confiamos en que esto va a ir bien, ¿no? Pero lo cierto es que los acontecimientos iban mucho más rápido que la capacidad tradicional de hacer planes de emergencia. Y yo, a mí sí que fue un poco el punto ese de decir, no, que ya digamos, la crisis y la situación totalmente excepcional ha llegado. Pero fuera de ese punto del teletrabajo, bueno, pues nos fuimos acostumbrando, empezamos a manejar Teams, que nosotros veníamos tradicionalmente del Skype, y Skype no, digamos que no soportaba esas grandes reuniones. Y yo creo que a partir de ahí, una primera semana un poquito de todos readaptarnos, y fuera de eso, lo que dice Elena, ya con cierta normalidad, sí. Pues Bea, ¿tú cómo lo has vivido tú? Sí, a ver, yo creo que, bueno, yo en mi caso ha sido un poco diferente porque yo sí que soy de las personas que he estado haciendo más teletrabajo, ¿vale? Con lo cual he vivido un poco la parte de cómo las cosas y las decisiones que se estaban realizando en el comité, cómo realmente conseguíamos transmitirlas a las personas que estaban yendo todos los días a fábrica, ¿no? Porque sobre todo al principio yo creo que sí que había un poco de desconfianza por esas personas que estaban yendo a la fábrica un poco por la gente que estábamos en casa, ¿no? Como que consideraban que nosotros podíamos estar en una situación más segura, más tranquila que ellos que en una situación inicial en la que las noticias pues eso no eran nada buenas, que iban cambiando todos los días, ¿no? ¿Cómo realmente conseguíamos transmitirles y convencerles que todas las medidas, que todas las decisiones que estábamos realizando estaban focalizadas en mantener su bienestar, en asegurar que la fábrica era un sitio muy seguro, y un poco es lo que hemos dicho, ¿no? Que en esa situación al principio, bueno, pues siempre teníamos situaciones en que la gente dudaba un poco de, pero ¿y por qué no nos dan a todos mascarillas y todo el mundo dice que hay que usar mascarillas y decisiones de ese tipo? No, y un poco ahora, como dice Elena, que casi es al contrario, que la gente ahora quiere volver a trabajar porque se da cuenta de que la fábrica es un sitio muy seguro y en el que todas las medidas que se han ido tomando han demostrado que han sido totalmente eficaces y que hemos podido controlar la situación actual. Entonces, yo creo que considerando a lo mejor esa fase inicial en la que, vamos a decir, la gente estaba tenía un poco más de miedo por, vamos a decir, a lo mejor desconocimiento también en esas fases iniciales de qué estaba pasando, yo creo que en el momento que conseguimos transmitir al 100% que todas las medidas, todo lo que hacíamos estaba dando sus frutos, que estábamos obteniendo resultados buenos, que pues eso, que la cosa se ha ido pues llegando prácticamente a una situación casi de normalidad dentro de la situación actual que tenemos. Ese plan de contingencia del que habéis hablado que todas las compañías tiene para Porsia, ¿realmente ha sido útil o es una cosa que ha funcionado a medias? A ver, yo diría que lo que sí que funciona, para lo que sí que vale un plan de contingencia es tener, lo que os comentaba al principio, tener claro qué gente vas a tener que reunir, cómo vas a, es decir, tener un esqueleto de cómo tiene que ser la gestión de la crisis. Luego, el hecho de que hagas una cosa u otra, pues tienes que tener el pulmón para hacerlo durante. Porque digo que, honestamente, creo que en este caso a nosotros nos valió la estructura, el esqueleto, no el contenido. ¿Por qué? Porque los planes de emergencia, una pandemia por un agente biológico, como es este caso, no, el precedente anterior fue cuando el tema de la gripe aviar en 2008 y se quedó en el papel porque realmente se mitigó muchísimo, o sea, realmente quedó en un nivel, vamos, nada que ver con la situación actual. Entonces, realmente, los planes de emergencia que recogen, pues recogen otro tipo de situaciones, pues una inundación, un incendio, una explosión, alguien que se desmaya o que, bueno, pues o que tiene algo más importante y le tienes que evacuar, ese tipo de cosas. Pero, honestamente, claro, si lo pensamos, y tampoco tiene demasiado sentido tener unos planes súper detallados en las organizaciones. ¿Por qué?
porque luego la realidad del riesgo es posible que no sea exactamente así. Entonces, tienes que tener una estructura suficientemente rápida para que cuando te ocurre algo seas capaz de articular y poner en marcha la organización y ser capaz de gestionar el proceso comunicativo, el proceso de cuidado de las personas, los procesos productivos. Quizá no tanto el detalle absoluto en ese plan de emergencia, salvo cosas genéricas que te puedan valer para muchas cosas, pues como del tipo, ya digo, pues que haya una fuga de agua, pues una fuga de agua la vas a tener en algún momento del año, todos los años, pues eso tenlo preparado, pero quizá, claro, nadie podía prever nosotros teníamos un plan de contingencia de cuando se hizo el tema de la gripe aviar y nos valió el membrete del principio. Nada más, porque pero lo que sí que nos valió es que enseguida, rapidísimamente, en una mañana organizamos quién iba a formar parte del comité de crisis, cada cuánto nos íbamos a juntar, la herramienta que iba a estar, qué puntos iban a seguir en la reunión, acciones, bueno, pues tener esa parte de músculo que además es bueno porque te vale para esta crisis y te vale para gestionar cualquier otro reto que te surja en una organización, creo. Estupendo, muchas gracias. Mira, Cristina, ¿por el porcentaje de mujeres estabais en el comité de crisis? ¿Es representativo el porcentaje de mujeres en la empresa en puestos de responsabilidad? A ver si Elena, estoy mira, mirando. vas a contar, ¿no? Las Sí. asistentes del comité, sí, De porque no me lo las- sé de memoria. Una, dos, Creo que de estaremos las 50-50, 11 pero... personas, 6 chicas y 5 chicos. O sea que muy bien. Sí, 6-5. Sí, 6-5. Y luego, la otra pregunta es relacionada con el tema de mujeres en puestos de responsabilidad. Sí, Bueno, porcentaje. eso depende de lo que consideremos responsabilidad, ¿vale? Entonces, si responsabilidad solo nos vamos al concepto clásico, un poco ahí viejuno de comité de dirección, pues ahí no, bueno, pues no estamos en la mejor posición y realmente de los 7 directores de área, yo soy la única mujer ahora mismo, ¿vale? Pero luego, si lo vemos de una forma más holística y vemos mujeres con responsabilidad como mujeres que tienen responsabilidades de áreas o personas, equipos a cargo, entonces la situación es bastante distinta. Pero de todos modos existe un plan específico en la fábrica pues para que, bueno, pues existan pues muchas más mujeres entretejidas, digamos, en puestos de distinta responsabilidad en la organización, de forma que pues cuando haya un relevo generacional, también las situaciones tienen que acompañar un momentum, ¿no? Pues yo estoy segura de que esa situación va a cambiar. Bueno, pues eso, en el medio plazo va a cambiar porque tengo muchísimas compañeras que están en puestos de responsabilidad y que tienen todas las competencias y toda la valía para ser un miembro del comité de dirección en un plazo cortísimo. Sí. Bueno, chicas, ¿alguna pregunta más? Las múltiples gracias que os están intentando hacer llegar a través del canal de chat. Para mí ha sido todo un placer poder contar con todas vosotras. Yo creo que si os arrancáis y aumentáis o comentáis alguna duda, os vamos a dar las gracias y... Hay bueno, una pregunta de Narri Goyo, ¿no? ¿Qué os lleváis de esta crisis? Todas las crisis como esta se pueden ver en clave. ¿Qué lleváis de esta crisis? Gracias, Elena, que no la había visto. Nada.
Pues yo, por ejemplo, si tengo que resaltar algo que creo que ha sido muy significativo en esta crisis, es lo que hemos comentado de la rapidez del cambio, ¿no? De adaptar nuestras formas de trabajo. Somos, en la que está todo muy regulado, todo muy controlado, normalmente cambiar formas de trabajo suele ser un proceso lento, que requiere muchísimas aprobaciones, que se analiza todo muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que uno de los aprendizajes que yo me llevo de esta crisis es que muchas veces las cosas se pueden hacer mucho más rápido de lo que pensamos o de lo que previamente tenemos establecido y con resultados totalmente satisfactorios, ¿vale? Y yo creo también que otra cosa muy, muy importante es el uso de la tecnología. O sea, las nuevas tecnologías nos pueden permitir manejar este tipo de situaciones pues de una manera mucho más rápida y mucho más fiable de lo que lo puedes hacer si realmente no dispones ni la gente maneja esas tecnologías, ¿vale? Y yo creo que para mí serían los dos principales cosillas que me llevo. Yo en mi caso, la gran capacidad de adaptación que hemos tenido, sobre todo el primer mes de trabajo, que fue estresante, y no sé, las ganas que teníamos también de trabajar en ello, no sé de dónde sacábamos las fuerzas y las ideas, y la capacidad de adaptación que ha hablado antes María de ella, la resiliencia que hemos tenido, y prácticamente diría que no sé si habremos reculado o echado atrás alguna de las ideas que hemos propuesto, porque la verdad es que nos han ido saliendo muy los resultados y las gráficas así lo han mostrado, ¿no? Eso me quedo yo. Yo, por mi parte, algo que no me ha sorprendido, porque sé que la gente que trabaja en la fábrica realmente tiene mucha pasión y mucha energía, pero algo que me llevo es el compromiso de la gente. O sea, a nivel laboral, de intentar darlo todo porque las cosas mejoren, pero también el compromiso de adaptarte a situaciones nuevas, la gente que estaba en la fábrica trabajando, que se tenía que adaptar, pues eso, a nuevas formas de trabajo, a nuevos EPIs, a, no sé, tener en cuenta determinadas cosas. Buah, yo creo que eso sí que ha sido, para mí ha sido clave. Y además, una cosa que tiene que ver con lo que decía Bea, yo también he sido de las que ha hecho prácticamente teletrabajo todos los días, y la semana pasada estuve en la fábrica y algo que me llamó la atención es que realmente o sea, te das cuenta que estás en un entorno seguro porque todo el mundo va con la mascarilla, nadie se siente extraño viéndote en esa situación, sabes que todo el mundo va a cumplir con las medidas de seguridad que se han implantado, y eso te da mucha seguridad por lo mismo, porque sabes que la gente está comprometida en cumplirlas y en hacer que se cumplan. Yo por mi parte, porque bueno, todo estoy 100% de acuerdo, ¿no?, con lo que han comentado ellas. Por añadir un punto más, yo creo que el aprendizaje que yo me llevo es de todavía reforzar más la confianza en el equipo humano que formamos esta fábrica. Y la realidad es que nosotros, sobre todo cuando comenzó la crisis, como es normal, es una alerta lógica a nivel mundial y miras mucho hacia afuera en busca de esas respuestas. Y cuando ves que es que las personas de fábrica nos estaban mirando a nosotros en espera de esas respuestas, y las respuestas que vienen de todo ruido, todo es una mezcla de información, muchas veces no sabes si está bien informada, mal informada, y al final yo diría que es que el 95% de las cosas que hemos puesto en marcha han sido sentido común por nuestra parte, proponerlas, gestionarlas, todo ha sido como do it yourself absolutamente. Y la realidad es que después hemos visto que otras multinacionales, de todo el mundo, hacían las cosas que nosotros nos habíamos anticipado días y semanas antes. Entonces, honestamente, esa sensación de decir, con sentido común, analizando riesgos, pros, contras,
hay que ir con paso firme porque no te estás equivocando, porque no te la estás jugando, porque estás haciendo, tienes un objetivo claro y estás utilizando toda la información que tienes y no estás primando ningún otro interés oculto ni nada por el estilo, ¿no? Y esa parte al final de, joder, decir, honestamente, qué bien lo hemos hecho teniendo en cuenta que al final, pues fuera no ha habido apenas realidad, pues yo creo que es una cosa también que nos tiene que hacer en situaciones futuras de momentos difíciles, pues confiar absolutamente en que nosotros somos capaces de, con la situación que tenemos, ver pros, contras, beneficios y seguir avanzando. Yo creo que para mí eso es otra cosa importante, un poco reforzarnos un poco en nuestra propia autoestima, ¿no? De que hemos hecho las cosas, creo, muy bien. Sí, yo un poco por dar también otra pincelada, un poco comentar que además nuestra organización siempre piensa ya en el futuro, ¿no? Y ya estamos pensando en la mejora de pequeñas cosas que hemos visto, a lo mejor. Para la siguiente pandemia. Para la siguiente ocasión o para el ¿no? De decir, pues mira, a la vuelta de la esquina está el 5G, pues está claro que en el futuro pues las tecnologías están jugando un papel muy importante y cada día más, ¿no? Pues a lo mejor eso, ¿no? Pues también, no sé, el tema de la tecnología que comentaba Bea del futuro. De hecho, hay gente en casa que a lo mejor no podía, ha parado algunos proyectos que estaba haciendo en la fábrica porque se necesitaba estar presencialmente y están pensando en proyectos nuevos, en proyectos de mejora de determinados departamentos, ¿no? que a lo mejor estaban pensados más para el futuro, pero que ya se ha considerado que a lo mejor era el momento para, en vez de, ya que teníamos la oportunidad o que había parado algunos proyectos, pues para relanzar estos otros, ¿no? Entonces, yo creo que eso, en una organización tan grande, pues hay gente que se puede dedicar a todo, ¿no? Y hay que ver en qué cosas ahora mismo a lo mejor no puedes dar todo tu potencial, pero pensar, ser imaginativos, creativos, para pensar en qué podemos aportar para el futuro y mejorar pequeñas cosas que hemos visto que a lo mejor se pueden mejorar o que en el futuro nos pueden venir bien como organización para estas situaciones o para el día a día. Pues muchísimas gracias, equipo, nuevamente. Hay que estar muy orgullosas porque yo creo que lo que habéis hecho no ha sido fácil y ha sido bonito, pero lo habéis hecho muy bien y a la vista están vuestras caras y la felicidad que transmitís, lo cual se agradece muchísimo. De hecho, Cristina que os dice que la experiencia ha sido muy interesante y que habéis sido muy valientes afrontándolo. Así que yo me quedo realmente muy valientes. No es que hayáis sido, es que sois muy valientes. Bueno, pues muchas gracias a vosotras también y nada, tenéis un futuro por delante que está esperando vuestras ideas y las organizaciones os están esperando también a vosotras. Entonces, adelante. Roberto. Muy bien. Roberto, no sé si quieres no, por mi parte, nada más. ¿Por tu parte nada más? No. Pues muchísimas y chicas, nos vemos el próximo jueves con una masterclass a cargo de Marta de HP. Así que tenéis toda la información en la plataforma. Nuevamente, un millón de gracias porque habéis sido un equipo estupendísimo y pasad buena tarde, lo que tarde. Vale, gracias. Igualmente. Adiós a todas. Adiós. Adiós. Chao. Chao.